Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Sean todas y todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este fin de semana. Oigan, pues sí, al fin lo logramos después de toda una semana pues muy ajetreada, con muchas noticias, algunas pues no tan afortunadas, otras sí, pero pues miren, así es la vida finalmente y poco a poquito las cosas se tienen que ir acomodando como tienen que ser. Pero por lo pronto ya es viernes, ya es fin de semana, es momento de pasarla muy a gusto. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Este canal se llama El Philip, justamente, y ya lo saben. Aquí pasamos y transmitimos y contamos las historias de los famosos más famosos de México, pero también del mundo. Y nada nos dará más gusto que se suscriban a este canal, que se suscriban a nuestro canal de Alarido también y a nuestros canales de Productora 69. Oigan, en Shock, claro que sigue en Shock, por supuesto que se seguirá transmitiendo. Va a haber algunos momentos, algunas ocasiones que tengamos que estar grabados, otros momentos tendremos pues a lo mejor que cambiar el horario, pero a final de cuentas en Shock continúa porque pues así tiene que ser la cosa, ¿no? Obviamente tendremos que ajustar algunas cosas, pero pues es parte de la vida. Muchísimas gracias y esta noche de viernes, oigan, les tengo una historia buenísima, buenísima. Pues sí, miren, así como hemos hablado en muchas ocasiones de los grandes actores y grandes actrices de la época de oro del cine mexicano, hoy también podemos hablar de estos actores que fueron la contraparte de estos grandes actores de la época de oro. Y es que resulta que cuando finaliza la época dorada del cine en México, pues una nueva oleada de galanes y de mujeres que eran las protagonistas de estas películas surgieron. Y dentro de estos, pues había personas que no eran precisamente ni los más guapos, ni los más fortachones, ni los más, pues digamos, el prototipo, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados hace algunos años de ver en la pantalla, como era un Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, todos estos grandes actores, una Kitty. Ay, ¿quién era? Doña Katy Jurado, perdonen ustedes, una María Félix, Dolores del Río. No, de pronto la pantalla del cine comienza a ser invadida por personas como una Angélica Chaín, guapísima, una Sasha Montenegro, estas actrices y estas vedettes, una Lin May, por ejemplo, que ya no tenían que ver con estas historias románticas y con esas historias maravillosas. Y los hombres, bueno, pues son Luis de Alba, un Alfonso Sayas, oigan, hasta el Tuntún, el Chaparrito, miren nada más. Ese fue el cine que suplió, pues, la época de oro del cine mexicano. Y dentro de estas, pues, películas que llegamos a ver en aquel momento, un personaje saltó a la fama también. Y me refiero nada más ni nada menos que a don Rafael Inclán. Y hoy les voy a contar toda su historia. Así es que por favor, acompáñenme, quédense conmigo aquí en este canal que se llama El Philip. Y miren, de entrada, les quiero comentar que, pues, don Rafael Inclán fue un galán del cine, pero un galán poco convencional, o podemos decir bastante convencional más bien. Don Rafael Jiménez Inclán, uno de los reyes, uno porque hubo varios, uno de los reyes de las sexy comedias, del cine de ficheras, y bueno, aunque fíjense que su carrera no solamente abarca pues este rollo de las ficheras, no, también fue un actor o es un actor tanto de teatro como de cine, pero también de televisión. Fíjense nada más que el apellido Inclán es un apellido que tiene una tradición tremenda en nuestro país, y es que resulta que Rafael Inclán viene de una familia dedicada a las carpas, al teatro de revista, al cine, a la televisión. Toda la familia de Rafael Inclán fueron muy famosos y muy conocidos. De hecho, pues digamos que de los inicios de la familia en este medio podemos hablar nada más ni nada menos que de don Miguel Inclán. Oigan, don Miguel Inclán, este personaje, miren, ahí está justamente la dinastía. Fíjense que don Miguel Inclán, el marihuano, ¿se acuerdan ustedes en la película de Nosotros los Pobres? Aquel que le pegó a la paralítica y bueno, que nos hizo sufrir y que los ojos del paralítico, no, los ojos de la paralítica se quedaron en la mente de este personaje que prácticamente enloqueció. Bueno, pues este señor, el marihuano, don Miguel Inclán,
era el tío abuelo de Rafael Inclán. De hecho, el marihuano, hermano de doña Lupe Inclán, que ahí la tenemos, a doña Lupita, este personaje de doña Lupe Inclán, que generalmente hacía papeles en las películas de la época de oro del cine mexicano, papeles de sirvienta, papeles de trabajadora doméstica, y le salían bastante, bastante bien. Tenía, pues, digamos, su encanto. Pero fíjense ustedes que, de hecho, la señora doña Lupita Inclán, fue madre de dos hijas que fueron cuatitas, que se le conocieron como las cuatitas Inclán. Y una de ellas, de hecho, de estas cuatitas, es quien es la madre, o se convierte en la madre de Rafael Inclán. Bueno, es todo un alboroto, todo un merequetengue en la cuestión del árbol genealógico de la familia Inclán. Fíjense, primos de Rafael resulta ser don Alfonso Sayas, sí, el mismísimo aquel que ya sabe, ¿no? Andaba con las mujeres más guapas, por cierto, de aquella época. Está también Raúl Padilla Chóforo, que es hijo, por cierto, de el querido don Jaimito. Oigan, pues sí, no. Es que de verdad es una familia bastante, bastante extensa, puro conocido. Bueno, pues resulta que el papá de don Rafael Inclán fue don Alfonso Jiménez. ¿Quién fue don Alfonso Jiménez? Nada más ni nada menos que fue un personaje a quien apodaban el Kilómetro. Así le decían, oiga, don Kilómetro, venga para acá, por favor. ¿Y por qué le decían así? Pues porque era muy alto, muy alto, pero además era muy delgado el Kilómetro. Hagan de cuenta una cosa como el profesor Longaniza o el maestro Longaniza, ¿no? Así que le decía profesor Girafales y pues bueno, muy grandote. Pero este señor Kilómetro era un bailarín, pero era un bailarín excéntrico, don Kilómetro. De hecho, fíjense que él trabajaba en las carpas y en estas carpas donde él trabajaba, él salía, digamos, como antes del espectáculo principal. Y en el espectáculo principal podemos hablar que podía salir un comediante, podía salir un cantante, podía salir alguien a hacer un sketch, en fin. Y antes de estos espectáculos principales, era justamente don Kilómetro quien salía a bailar y hacer este tipo de bailes, pues excéntricos. Y por otra parte, fíjense ustedes que este señor, el Kilómetro, se casa con doña Gloria Inclán, Gloria Alicia Inclán. Y resulta que Gloria Alicia tenía un dueto musical y el dueto musical lo hizo nada más ni nada menos que con su cuatita, con una mujer de nombre Elena. Bueno, pues Elena y Alicia eran hijas de Lupita Inclán. Por eso es que Lupita es la abuela de Rafael Inclán. Bueno, pues resulta, fíjense, estas muchachas, el dueto de las cuatitas Inclán, cantaban y se presentaban normalmente en carpas, ahí era su lugar de trabajo. Pero como el trabajo escaseaba en algunas ocasiones, cuando no tenían a dónde ir a tocar, las cuatitas Inclán, fíjense que se iban a tocar o a cantar a los cabarets y ellas salían a amenizar y salían a cantar en medio, pues, de todas estas chicas de la vida galante y ahí estaban ellas, ahí tenían ellas que hacer su carrera. Bueno, pues resulta que andando justamente en esos shows de cabarets, ahí es donde se conoce justamente el Kilómetro y se conoce pues con esta mujer perteneciente al dueto de las cuatitas Inclán. Bueno, pues resulta que ahí se conocen tanto Alfonso como Gloria y andando en una gira, se casan en Jalapa, Veracruz, en un lugar además muy rico, muy frío, delicioso que es Jalapa, Veracruz. Bueno, pues resulta que sí, ellos se casan y siguieron sus giras, cada uno pues trabajando, uno bailando, la otra cantando y estaban muy a gusto. Resulta que estando de gira, de hecho, estaban de gira en el estado de Yucatán, al sureste de nuestro México, en la capital, estaban en Mérida, cuando de repente, pues Gloria ya iba embarazada. Entonces, pues le agarran los dolores de parto estando en Mérida. Bueno, esto ocurrió hace 81 años, fue por ahí de 1941, cuando Gloria comienza con sus dolores de parto, se encontraban en Mérida y ahí nace su primer hijo, al que le pusieron pues Rafael Inclán. Resulta que cuando se recupera Gloria del parto, del nacimiento de su hijo, se esperó más o menos
menos unos 10 días para que pues pues digamos, digo, fue parto natural, pero para poder ella ya caminar y realizar sus actividades. Y después de 10 días se mudan o no, bueno, se trasladan a la Ciudad de México. Por eso es que Rafael Inclán es considerado chilango, porque si bien sí nació en Mérida, pues prácticamente fue por accidente, ¿no? Porque pues ahí le tocó, pero a los 10 días él hizo vida en la Ciudad de México. Bueno, pues resulta que al pasar un año, tanto Gloria como Alfonso tuvieron a su segundo hijo de nombre Alfonso, que fíjense que de hecho Alfonso ya con el paso del tiempo se convierte en veterinario. Él estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, Alfonso Inclán. Bueno, pues resulta que Alfonso, por cierto, murió hace algunos años. Él fue atropellado desafortunadamente y pues miren, ahora sí que en paz descanse don Alfonso, hermano de Rafael Inclán. Bueno, pues resulta que posteriormente Rafael Inclán se llena de medios hermanos por ambas partes y ahorita les voy a contar por qué. Resulta que estando muy chiquito, tanto Rafael como su hermano, fíjense que era muy común que se fueran a a las carpas. Entonces ellos comienzan a crecer entre pues, los escenarios, los actores, los ensayos. Todo esto para Rafael fue algo como muy pues como muy cotidiano, era para él lo normal en su vida. Pues resulta que estas carpas en las que Rafael Inclán comienza a crecer eran este tipo de espectáculos que además eran de precios populares. Normalmente se presentaban en las orillas o en las periferias de las grandes ciudades. Cobraban muy poquito. Y entonces el público que normalmente iba a ver estos espectáculos eran personas pues de bajos recursos, personas que vivían en zonas muy marginadas y en ocasiones, muy en ocasiones, también se llegaban a presentar en los teatros importantes, como el Teatro Folis, ¿no? Uno de ellos. Bueno, pues resulta que todo estaba muy a gusto. Rafael, siendo muy chiquito, Rafael Inclán, pues estaba muy a gusto, muy contento. Su mamá, su papá, cada uno con su carrera, cada uno con su profesión. Todo en apariencia parecía que estaba excelente, pero no fue así. ¿Y por qué no fue así? Porque resulta que el matrimonio en realidad era muy inestable. Peleaban mucho, discutían mucho, había celos de por medio, tanto de perdón, de Alfonso hacia Gloria y de Gloria hacia Alfonso. Las cosas no estaban bien en ese matrimonio. Bueno, pues resulta que al poco tiempo, Alfonso, el padre de Rafael Inclán, empieza a ganar popularidad y empieza a ganar fama como bailarín excéntrico. Y entonces, una vez que encuentra, pues ya, digamos, su profesión y le empieza a generar dinerito, no supo lidiar con ello, Alfonso, y poco a poquito, pues le fue ganando el relajo, le fue ganando pues el gusto por las mujeres, el gusto por el alcohol, y empieza a caer en los benditos excesos, malditos excesos, ¿no? Y entonces se iba de fiesta todos los días, de parranda, los amigos, las mujeres. Gloria se ponía muy celosa, se enojaba muchísimo, peleaban por esa situación, hasta que un día Gloria, cansada de todo esto que estaba viviendo, ¿qué creen que hizo? Habla con Alfonso y le dice, Alfonso, necesitamos hablar, no eres tú, soy yo, pero la relación se acabó. Dame el divorcio porque hasta aquí quedaron las cosas. Bueno, obviamente Alfonso se puso como loco porque no estaba dispuesto a dejar ir a su esposa, a su mujer, y ¿qué creen que hizo? Bueno, Alfonso le dijo, ok, te voy a dar el divorcio, pero ¿qué crees? A los hijos me los quedo yo. A Alfonso y a Rafael, ellos dos se quedan conmigo. Y claro que Gloria peleó, ¿no? Peleó pues el derecho a tener a sus hijos. Pero pues el kilómetro salió muy canijillo y entonces pelea a través de los tribunales la custodia y la patria potestad de sus hijos y la gana. Los agarra a sus dos chamacos y se los lleva a vivir con él a Guadalajara. Él se va para allá. Bueno, ¿qué fue lo que hizo el kilómetro? Pues dejó de bailar, puso una carnicería que se llamaba La Higiénica, por cierto, esta carnicería. Y fíjense que Rafael, siendo muy chiquillo, empieza a ir a la escuela. De hecho, empezó a ir a una escuela de jesuitas, don Rafael Inclán. Y fíjense que era una escuela donde había una disciplina
religiosa muy, muy, muy fuerte. Bueno, pues ahí estudiaba Rafael Inclán, pero no solo eso, saliendo de la escuela se iba a la higiénica, a la carnicería que tenía su papá, el kilómetro, y entonces hacía entregas de carne. Se iba a repartir en su bicicleta. Fíjense que ellos trabajaban mucho para los clubes de fútbol de allá de Guadalajara, que eran el Atlas y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Bueno, pues en esos clubes iba Rafael Inclán a entregar la carne, pero resulta que muchos de los jugadores profesionales de estos clubes estaban o tenían hijos que llevaban de pronto a los entrenamientos y resulta que Rafa Inclán empieza a hacer pues amistad con estos muchachitos y luego se aventaban sus cascaritas, fíjense, Rafa Inclán llegó a jugar con las Chivas y llegó a jugar con el Atlas, nunca de manera profesional, siempre fue pues de una manera como más amateur, como más de juego, pero pues ahí estuvo Rafa Inclán. 8 años estuvieron juntos él y su papá ahí en Guadalajara. Incluso el kilómetro, don Alfonso, se vuelve a casar, tiene otra esposa de nombre Francis y fíjense nada más, llegó a tener Rafael Inclán 11 medios hermanos. ¿Por qué? Porque resulta que Gloria tenía o tuvo, ¿no? Dos hijas más, dos niñas, y por su parte el kilómetro tuvo otros tantos y 11 medios hermanos llegó a tener Rafael Inclán. Bueno, pues resulta que ya por ahí de mediados de los años 50, don Rafa Inclán dijo, pues papá, me dio mucho gusto haber estado contigo y compartido la vida contigo, pero ¿qué crees, jefe? Pues yo ya me regreso para allá con mi mamá. El kilómetro ya no pudo hacer nada porque ya era una decisión de su hijo, que pues ya aparte ya no era precisamente un niño. Y entonces, pues Rafa Inclán regresa a la Ciudad de México. Cuando regresa, obviamente busca a Gloria, busca a su mamá y pues lo recibe ella, pues como su hijo, ¿no? Con un abrazo, con un beso y con mucho gusto por haber estado o por haberla buscado nuevamente. Gloria le dijo, hijo, me da mucho gusto que vengas, pero pues yo tengo que seguir trabajando. Yo ya tenía una vida, ya tengo dos hijas más. Y le dijo Rafa, no importa, mamá, yo te acompaño a las carpas, te acompaño a estos lugares. En realidad, Rafael no quería ser artista, no quería ser actor. A él lo que le gustaban, pues eran otro tipo de situaciones. Y de hecho, algo que le molestaba muchísimo es andar en estas giras de las carpas, porque sabía que metían a su mamá a barrios muy peligrosos, muy conflictivos, a zonas populares. Él sabía perfectamente cuánto le pagaban a Gloria y era muy poquito. No es que fueran como los artistas de ahora, ¿no? Que se cotizan en muchos miles de pesos. No, en aquel momento, pues estos artistas de las carpas eran personas que vivían al día como la gran mayoría de los mexicanos. Entonces, pues ese tipo de cosas a Rafael no le gustaban. Además, algo que le molestaba mucho a Rafael es que entraban a estos espectáculos ¿cómo se llaman? Estos espectáculos de revista, entraban las famosas palomillas, que eran estos grupos de personas que de pronto cuando no les gustaba la actuación de alguno de estos artistas, oigan, les iba bien mal porque los ofendían, les gritaban cosas, les aventaban cosas y obviamente a las hermanas o a las cuatitas Inclán a veces les tocó también este tipo de cosas y Rafael Inclán obviamente no estaba pues no estaba tan a gusto con esta profesión de su mamá. ¿Qué fue lo que pasó o qué fue lo que sucedió? Pues fíjense ustedes que Rafael sí, ciertamente estuvo acompañando a su mamá durante mucho tiempo, pero pues él simplemente decía, esta carrera no es para mí. En ocasiones, pues Rafael Inclán, fíjense que sí tenía que subir al escenario, pero era para ayudar a su mamá, para complementar el trabajo de su mamá y de paso pues se ganaba un dinerito, pero solamente lo hacía por eso. Bueno, después ya estando obviamente ahí justamente en las carpas, Rafael pide trabajo y se lo dan como boletero o como taquillero. Él no tenía ni idea a lo que se iba a dedicar de grande, ni mucho menos. En realidad, de lo que quería, pues, era ganar dinero para apoyar a su mamá y su sueño era sacarla de trabajar. Entonces, un buen día, uno de sus tíos, fíjense que por cierto, toda la familia Inclán, casi todos fueron artistas, pero también hubo en esa familia
personas que pues fueron artistas frustrados, que no tuvieron éxito en la carrera artística. Una de esas personas, tío de Rafael, habló un día con él y le dice, oye, pues es que yo no sé por qué andas en eso de la artisteada, mírame a mí, yo no pude hacer carrera, eso no es negocio, dedícate a otra cosa, Rafa, le dijo el tío. Y entonces Rafael le dijo, pues sí, pero ¿a qué me dedico? Le dijo, ¿sabes dónde queda la fábrica de Roberts? Roberts, que sigue siendo hasta el día de hoy una marca de ropa muy conocida, pues resulta que tenía sus fábricas y el tío conocía gente de esta fábrica de ropa y recomienda a Rafael para que fuera a pedir trabajo ahí, ¿no? En esta tienda, en esta fábrica de ropa. Rafael fue, pide trabajo y se lo dan. Pues resulta que Rafael Inclán empieza a trabajar ahí en la fábrica de Roberts de trajes, ¿no? Trajes para vestir. Y resulta que él, que siempre desde muy chiquito fue noviero, fue muy precoz el chamaco, siempre pues andaba sobre las muchachas. Pues resulta entonces que estando ahí conoce a una muchachita, que por cierto, esta muchachita, fíjense que ya no vive, Adela se llamaba esta muchachita, Adela Gutiérrez. Resulta que conoce a Adela y fíjense ustedes que con solo 19 años, Rafael Inclán decide casarse con Adela. La mamá, doña, ay, se me olvidó doña Gloria, su mamá de Rafael Inclán, fíjense que estuvo totalmente en contra de este matrimonio porque sabía que su hijo era muy joven, tenía apenas 19 años. Entonces, cuando Rafa le dijo, mamá, por favor, acompáñame, voy a ir a pedir a mi novia, resulta que Gloria dijo no. No, porque seguramente esto es un chiste, seguramente al ratito vas a empezar ahí con tus cosas, con que ya me quiero divorciar y la vida no es así. Entonces no te voy a acompañar. Rafael fue a ver a uno de sus tíos y le dijo, tío, échame la mano, me quiero casar, quiero pedir a mi novia, pero mi mamá no quiere acompañarme y mi papá, pues olvídalo, ¿no? Él está haciendo su vida muy, muy lejos, ¿no? Está en Guadalajara. Entonces el tío es quien finalmente fue y habló con los papás de Adela y así finalmente logra casarse Rafael Inclán. Con esta chica, con Adela, tuvo a su primer hijo, Rafael Jr. Una vez ya convertido en papá, Rafael Inclán pues empieza a tener otras necesidades, porque ya había que comprar pañales, porque ya había que comprar leche, porque el doctor, porque el pediatra, porque bueno, los gastos se le incrementaron de una manera tremenda a Rafael. Y entonces, pues claro, él tenía que buscar la manera de sacar dinerito. Bueno, pues resulta que trabajando en esta fábrica de trajes de los Roberts, empieza a platicar con el dueño. Y el dueño de esta fábrica resultó ser un hombre al que le encantaban las bellas artes, el cine, el teatro, todo lo que tuviera que ver con las artes le encantaba. Tanto le encantaba a este hombre que ahí en su fábrica creó un grupo de teatro que se llamaba el Club Israelí. Bueno, pues resulta que ya creando este grupo de teatro, invitó a Rafael a entrar, ¿no? A este grupo. Y entonces Rafael ahí empezó a actuar en algunas de las obras que presentaban estos muchachos, las presentaban los fines de semana. Y después este señor, el dueño de la fábrica Roberts, le dice a Rafael, pero si necesitas dinero, muchacho, tienes carisma, porque eres muy carismático. Vete a trabajar a los clubes nocturnos, a estos lugares como centros nocturnos. Vete a trabajar como maestro de ceremonias o como animador y vas a ver que te va a ir bastante, bastante bien. Bueno, pues Rafael le hace caso y empieza a trabajar tanto haciendo obras de teatro para la fábrica como empieza a trabajar animando los clubes nocturnos y también, pues, Rafael estaba de alguna manera, pues, en su trabajo allí en la fábrica. De repente un día esta fábrica entra en una crisis económica tremenda, 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 como la tienen la mayoría de las empresas. Hay un recorte de personal muy grande y dentro de este recorte le toca salir a Rafael. Rafael, que tenía necesidades porque ya tenía su hijo, pues no le queda de otra más que hacer lo que podía. Vendió cosméticos, vendió artículos de limpieza, trabajó como ayudante para una tienda, hizo muchísimas actividades para poder sacar adelante a su familia. A la par, seguía haciendo algunas funciones de teatro. Bueno, eso sí, Rafael Inclán
no era actor, porque aunque toda su familia se habían dedicado a este medio, él no tenía dinero y en ese momento no tenía ni tiempo para poder tomar algún curso, alguna preparación actoral. Entonces, pues le gustaba, pero él no era realmente un actor preparado. Bueno, pues total, un día, fíjense que él que se empezaba a hacer diferentes obras de teatro, un día vio una obra dirigida por don Luis Basurto, don Luis G. Basurto, ¿no? Y entonces Rafael fue y le pide una oportunidad. Oiga, don Luis, dame chance, fíjese que quiero salir en su obra, yo he trabajado con algunos productores y todo. Y Basurto le dijo, ay, claro que te conozco, Rafael, fíjate que yo conozco muy bien a Gloria, a tu mamá, y me da muchísimo gusto que quieras incursionar en el mundo artístico. Pero, ¿qué crees? Sí, sí tengo una vacante para la obra, yo podría darte trabajo, pero Gloria me dijo que si tú venías a pedirme trabajo, te mandara por un tubo. Tu mamá sigue muy enojada porque la desobedeciste y te casaste por tus pistolas. Entonces, no te voy a dar el trabajo. Bueno, pues total, Rafa se da la vuelta, muy triste, y ya se iba. Entonces, don Luis G. Basurto le dice, a ver, vente para acá. Mira, sí tengo una vacante, pero esa vacante es de mozo. Tienes que hacer de todo, barrer, trapear, ser asistente, tienes que hacer todo. Y pues te voy a pagar muy poquito. Entonces Rafael dijo, bueno, usted póngame a hacer ese trabajo y yo lo hago, pero con una condición. Si alguno de sus actores no llega a trabajar, si alguno de sus actores se enferma, si alguno se va de vacaciones o corre a alguno, deme a mí la oportunidad deme a mí la oportunidad de entrar al quite, es decir, de yo ser el suplente y entrar a cubrirlo, dijo Rafael Inclán. Bueno, pues de esta manera es como inicia, digamos, una vida profesional actoral para Rafael Inclán. Apenas tenía 20 años y no tenía ninguna preparación como actor, pero ya estaba trabajando. Bueno, él era muy joven, ¿no? Rafael Inclán, de hecho, se casa cuando había cumplido apenas 19 años. Obviamente, pues él quería vivir la vida loca, él quería pues conocer chicas, él quería andar en el relajo total, pero ya no podía porque ya se había casado, porque ya tenía un hijo. Y entonces, fíjense que resulta que al poco tiempo, pues nace su segundo hijo, Joel. Pero pues las cosas en su matrimonio no estaban bien porque Rafael Inclán pues estaba en la vida loca, ¿no? Pues estaba jovencito, fíjense, 20 años, ya con dos hijos y aparte pues con sus compromisos, pues no. Y su esposa, Adela, pues estaba muy enojada. ¿Por qué? Porque Rafael estaba viviendo pues muy, muy en la vida loca. Bueno, pues resulta que Rafael, dentro de las cosas que llevaron al quiebre su matrimonio, no solamente fueron pues infidelidades, no solamente fue la fiesta, no solamente fue el que ya le gustaba el alcohol, resulta que en ese momento, ¿qué creen? Fíjense que Rafael Inclán, aunque ya ganaba mejor, ya ganaba su dinerito, pues era despilfarrador, no ahorraba. Y entonces, pues Rafael Inclán empieza a gastar en fiestas, en pachangas, en mujeres, el dinero que le pagaban y así se la llevaba. Bueno, pues resulta que siendo un hombre carismático, porque eso sí lo es, resulta que lo empiezan a buscar para hacer cine y lo empiezan a buscar para hacer cine junto con una nueva camada de jóvenes actores. Entre ellos, pues podemos decir a este señor Chatanuga, a Luis de Alba, a Lalo el Mimo, al Flaco Ibáñez, al Caballo, uy, don Caballo, ¿no? Que en paz descansen. Bueno, pues resulta que, fíjense que es justamente, a ver, Omarcito, no seas gacho, checa por favor aquí. Están haciendo una llamada y es importante, perdonen ustedes. Bueno, pues resulta que de esta manera, fíjense que un día llega a la vida de Rafael Inclán una obra de teatro que le iba a cambiar la vida. La vida. Y esta obra de teatro iba a ser justamente nada más ni nada menos que con muchos de estos personajes que les había yo comentado. Esta obra de teatro se llamó Las Golfas. Bueno, pues esta obra de teatro se convierte en un éxito gracias a la participación de Rafael Inclán, Las Golfas. Al poco tiempo se enteran que esta versión de teatro de Las Golfas la iban a hacer película. Entonces, fíjense que esta película la iba a dirigir don Fernando Cortés. Resulta que Rafael Inclán
pues empezó a recibir, digamos, como ánimo de sus amigos que le decían, Rafa, ve y pide la oportunidad para que te dejen hacer la versión de las golfas, pero ahora en cine, pues a lo mejor tú lo puedes hacer. Y resulta que Rafael dijo, ay, no, ¿cómo creen? Yo en el cine están locos. Pues la verdad, pues estoy feo, ¿no? Entonces, pues oportunidades no voy a tener muchas. Pues así que mejor, para qué lo hago? Bueno, pues resulta que, fíjense que sí, efectivamente fue Rafael Inclán, pidió la oportunidad y le dijeron, no, muchas gracias. Bueno, pues Rafael dijo, bueno, pues ya era algo que yo me esperaba, ¿no? Resulta que quien iba a ser uno de los personajes importantes en esta película era nada más ni nada menos que un hombre pues digamos, con una trayectoria importante y era don Arturo Cobo. Arturo Cobo, hermano de este señor, otro llamado, el que dirige el CEA, también, ay, no me acuerdo cómo es el nombre, pero el que dirige el CEA. Bueno, pues resulta que este hombre, Arturo Cobo, a la hora de la hora andaba tan metido en el alcohol porque tenía problemas de alcoholismo que pues no cumple con el contrato para hacer el personaje en esta película. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucedió? Pues que buscan a Rafael Inclán y él es quien sustituye a este hombre Cobo para salir en esta película. Obviamente, pues no fue lo mejor porque Rafael no sabía actuar, porque Rafael no era actor y entonces, pues miren, y aparte él mismo sabía que no era precisamente un hombre atractivo, pues aunque la película se convierte en un éxito, en realidad pues a Rafael no le gustó su actuación. Después hizo otra película que se llamó Los Juniors, que hasta, ¿saben quién sale en esa película de Los Juniors? Es el Puma, sale ahí actuando. Pues resulta que cuando ve su participación en esta película de los Juniors, Rafael Inclán dijo, el cine no es para mí. ¿Por qué? Porque pues no sé actuar, la verdad está bien fea la película y hasta vergüenza me da verla. Entonces decidió no volver a hacer cine jamás en su vida y enfocarse a lo que sí sabía que era el teatro. Bueno, pues resulta que un día, fíjense que Rafael Inclán, de esas coincidencias que tiene la vida, ¿no? Conoce a un hombre llamado Guillermo Calderón. Resulta que Guillermo Calderón, fíjense que se convirtió en un cineasta que era el mero mero del cine de rumberas y después se convirtió en el mero mero del cine de ficheras y de las sexy comedias. Bueno, pues resulta que la historia, fíjense, de hecho, de este hombre, de Guillermo Calderón, fue muy interesante porque don Guillermo en una ocasión estaba produciendo una película. Esta película era sobre la Virgen de Guadalupe y este hombre dijo, a ver, si en México el 99% de los mexicanos en aquel entonces son guadalupanos y yo hago una película sobre la Virgen de Guadalupe, va a ser un éxito, va a ser un trancazo. Comienza a pedir prestado para producir una película sobre este tema y resulta que se va a la quiebra. La película fue un rotundo fracaso, nadie fue al cine y este hombre, el señor Calderón, prácticamente se queda en bancarrota. ¿Qué fue lo que sucedió? Que había personas que le comenzaron a decir, oye Calderón, deberías ahora de hacer otro tipo de películas que requieran menos presupuesto, que sean un poco más morbosonas y que esté garantizado el éxito. Bueno, es así como este señor Calderón se convierte en el mero mero de este tipo de contenido. Bueno, pues fíjense nada más, en esos años estaba en cartelera una película que se llama, una obra de teatro que se llamaba Las Ficheras del Mundial. Estamos hablando, de los años 70, cuando en México se hizo el Mundial de México 70. Bueno, pues resulta que en cartelera ponen esta obra de teatro, pues justamente, pues pensando en el Mundial, se llamaba Las Ficheras del Mundial. Bueno, pues resulta que era un exitazo porque en esta obra participaba Rafael Inclán. Resulta que al paso del tiempo, Guillermo Calderón, este cineasta, pues iba a iniciar ya sus proyectos ahora con este nuevo formato de cine, que era un formato de cine de ficheras. Pues resulta entonces que en una de estas, fíjense que este señor Guillermo, que era Guillermo Calderón, empieza pues a idear cómo hacer el clásico de la película Bellas de Noche.
Bueno, pues resulta que fue a buscar a Rafael y le dijo, oye Rafael, tengo un personaje muy importante para ti que me gustaría que lo estudiaras y platiquemos a ver si te interesa. Resulta que Rafael, cuando escuchó la palabra cine, dijo, no, gracias. No me interesa, hice 2 películas, me salieron horribles y ya no quiero volver a actuar en cine. Lo mío es el teatro, dijo Rafael Inclán. Bueno, pues resulta que a final de cuentas, pues lo convencieron entre sus amigos, entre Calderón, entre todo el mundo que estuvieron diciéndole, pues tú anímate, mira, total, si ya no te gusta de aquí en adelante, no lo vuelves a hacer. Hizo la película Bellas de Noche que se estrenó en 1975 y bueno, el éxito fue, no fue rotundo, fue arrasador. Este éxito que hasta hoy hay un documental, imagínense ustedes. Bueno, ¿quiénes salen en esta película? Digo, entre muchos otros. Una Sasha Montenegro, Jorge Rivero, Carmen Salinas, Lalo El Mimo, Leti Perdigón, Rafael Inclán, Lin May. Bueno, un elencazo en esta película de Bellas de Noche. Las taquillas estaban a reventar porque todos querían ver a, pues, a Rafael Inclán y a todas las chicas, a todas las bellas de noche. Pues resulta, fíjense que la historia de esta película giraba en torno a un muchacho que trabajaba como mesero y este mesero era homosexual, era un mesero gay. Esa era toda la trama de la película. En derredor de él giraba toda la trama. Ese papel, fíjense que se lo habían propuesto a Rafael Inclán, el del mesero, pero pues resulta que había un actor de nombre, bueno, al que le decían el Güero Castro. No el Güero Castro, el de los Castro, ¿eh? No, 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 no. Es el ex esposo de la Gaviota. No, no, no. Otro, un actor de aquella época al que le apodaban el Güero Castro. Entonces, fíjense que cuando el Güero Castro se entera que el personaje del mesero homosexual lo iba a ser Rafael Inclán, le dijo, Rafa, este personaje es el personaje de mi vida, lo he esperado siempre. Y ahora, mira, yo sé que es mucho pedir y yo sé que es un protagónico, pero dame chance de hacerlo, por favor, le dijo el Güero Castro. Y fíjense que Rafa, que pues siempre ha sido... ¿El que sale de qué? Ah, es el de rojo, fíjense nada más, es este muchacho. Bueno, pues resulta entonces que justamente Rafael Inclán le cede su personaje y dijo, bueno, si quedo y me dan otro papel en la película, está bien, y si no, no pasa nada, güerito, tú haz tu personaje y que tengas todo el éxito. Fíjense cómo son las cosas, que este personaje que hizo el Güero Castro pasó de noche, pasó sin pena ni gloria, siendo el papel principal en esta película, simplemente no dio una y pues pasó así, ¿no? Pues inadvertido. Todos los demás actores, todos llegaron a los cuernos de la luna, entre ellos Rafael Inclán. Pero, pues desafortunadamente el güerito Castro, pues nomás nada, miren, nomás ahí están las bellas de noche. Bueno, ahí en esta película de Bellas de Noche del año 1975 inició una nueva etapa en el cine de México, el cine de las ficheras, el cine de los albures, el cine de los desnudos, el cine de un lenguaje vulgar y hasta grosero en ese momento. Y obviamente este cine no fue bien recibido por la censura del gobierno porque no daban crédito que ahora en México se producía un cine tan espantoso. Y fueron los gobiernos de Luis Echeverría y del expresidente López Portillo los que intentaron frenar este tipo de producciones por su mala calidad y decían y hablaban pestes de este cine. Incluso recordemos que ahí es donde nace esta parte de RTC perteneciente a la Secretaría de Gobernación y quien ponía la censura a los contenidos digitales, a los contenidos televisivos y cinematográficos. Bueno, cómo es la doble moral del mexicano y cómo es la doble moral del gobierno de México, y por lo menos hablamos de aquellos años. No nos vamos a meter en camisa de 11 varas que si el de ahora también o no, pero por lo menos en esos años sí. Don José López Portillo, uno de los mayores críticos de este tipo de cine, pues terminó teniendo como amante a doña Sasha Montenegro, una de las máximas figuras del cine de ficheras. Después se convirtió en esposa, Sasha Montenegro, pero durante muchos años fue la amante de don José López Portillo, el mero mero, el preciso de México en aquellos años. Fíjense nada más. Bueno,
Pues este cine empieza a poner de moda a muchos galanes que eran atípicos, no eran los galanes como Jorge Rivero, como Andrés García, como estos galanes. No, 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 no. Eran galanes feos, pero con verbo. Eso sí, eran buenísimos para echar verbo, ¿no? Pues miren, eran tan buenos estos personajes que la gran mayoría, y hablamos de un Rafael Inclán, de un Alfonso Sayas, de un Luis de Alba, anduvieron con las mujeres más hermosas del espectáculo de México. Podemos hablar Maribel Guardia y de ahí para arriba, ¿eh? De ahí para arriba, Angélica Chaín y todos ellos. ¿Por qué? Porque eran conquistadores natos. De hecho, Rafael Inclán y Maribel Guardia tuvieron un romance de poquito tiempo, hasta eso, pero sí estuvieron juntos. Bueno, pues resulta, porque, fíjense, ¿por qué no se dio el romance entre Maribel Guardia y Rafael Inclán? Porque resulta que para aquel momento, justo cuando Rafael Inclán le había echado pues el ojito a Maribel Guardia, es cuando Rafael Inclán se descontroló. Se descontroló porque miren, empieza con el destrampe del alcoholismo, pues del relajo, de las fiestas, del cotorreo, y entonces, pues, doña Maribel dijo, no, 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 para estar lidiando con borrachos, no, gracias, ahí nos vemos. Y hasta ahí quedó. Bueno, eso sí, Rafael Inclán se casó con una mujer de nombre Alicia Farr. Fíjense que esta mujer, una actriz argentina muy guapa también, por cierto, se casa con ella y duraron 7 años. Pero nuevamente los vicios, las infidelidades, pues ya saben, todas estas cosas que tenía don Rafael Inclán hicieron que pues terminara hartándose esta mujer, Alicia Farr, y a final de cuentas pues se divorciaron. Después, fíjense que tuvo otra pareja con quien don Rafa Inclán tuvo una hija de nombre Lilian Davis. Y bueno, pues a pesar de ya ser padre, ¿no? Don Rafael Inclán, de tener compromisos, de ser un actor ya reconocido, pues digamos que pues don Rafa nomás no sentaba cabeza. Él seguía todavía pues en su vida de relajo, en su vida de cotorreo y en su vida de destrampes. Bueno, pues las fiestas que armaba don Rafael Inclán eran fiestas maratónicas, maratónicas, puro peso pesado de la comedia había en esas fiestas. Imagínense todos, pues todos que aparte viciositos, pues se les daba pero bien bonito. Eso ocasionaba que don Rafael no pudiera ahorrar dinero. Bueno, imagínense que no tenía ni siquiera una casa propia. Don Rafael muchos años vivió en un hotel. Además, no sabía cobrar por sus servicios de actor. Fíjense ustedes que cuando él hacía una obra de teatro, le pagaban en esos años 250 pesos mexicanos por función. Pero cuando le daban un papel o un personaje en el cine, ya no eran 250 pesos, ahora eran 25,000 pesos. Para Rafael y para muchos actores, esto era una fortuna enorme. Ni siquiera negociaban el contrato, no pedían más porque sentían que estaban exageradamente bien pagados. Y entonces, pues no era la realidad. El cine y el cine que hacían ellos generaba muchísimo dinero y claro que los productores podían pagarles esa cantidad y 10 veces más, pero para ellos era una cantidad que nunca habían visto en su vida y por eso decidían aceptar. Bueno, pues Rafael Inclán se convierte en uno de los reyes de este género, pero Rafael no quería ser encasillado como un actor solamente de películas de ficheras. Entonces, una vez, don Rafael Inclán, fíjense que se va de viaje, vuela hacia Madrid, ahí va para Europa, y ahí fíjense que se encuentra con un personaje muy, 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 pues mal visto en el mundo del espectáculo. Un productor y director y cineasta bastante, bastante feíto de modos, don Arturo Ripstein. Y fíjense que don Arturo, que muchos actores le huían por su mal carácter, pues se encuentra con Rafael Inclán. Rafa se le acerca y lo saluda. Este señor Arturo Ripstein fue muy grosero, muy, muy, muy grosero con él, como lo era con todos, aparte. Pues resulta que Rafael Inclán le pide una oportunidad, le dice, oiga, pues don Arturo, ahí cuando usted tenga chance, déme por favor un papelito en alguna de sus películas. Y simplemente le dijo, quizás después. Se dio la vuelta, Arturo Ripstein, y se fue. No, pues dijo don Rafa, ay Dios mío, este hombre es de pocas palabras y de pocas pulgas. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo y Rafael Inclán regresa a México,
le dan un personaje en una película y había locación, entonces estaban en un camper. Pero imagínense en un camper estaban pues todos los grandes de la comedia de esos años, ¿no? Su primo el Sayas, estaba el Chatanuga, bueno, estaban todos aquellos, toda la bola. Poniéndole al pisto, pero sabroso, echándose sus alcoholes, ¿no? Porque había un receso ahí en la película. Entonces, de repente, pues estaban entrando y saliendo, entrando y saliendo. De repente tocan la puerta del camper. Dijeron, pues pásenle, ¿no? Han de haber dicho, ya llegaron más. O trajeron a las chamacas o trajeron más alcohol. Y entonces, pues nadie abrió la puerta. Rafael se para y pues dijo, pues quién sabe quién será, a lo mejor es el director. Abre la puerta y ahí estaba don Arturo Ripstein. Llevaba unas hojas en sus manos. Y entonces le dijo, mira, lee esto por favor y luego me hablas. Y se fue. Caramba, todos los demás, imagínense todos los que estaban ahí metidos, ¿no? En la borrachera junto con Rafa, le dijeron, oye, Rafa, ¿en serio vas a trabajar con ese viejo malhumorado? Y Rafael Inclán dijo, bueno, pero pues es que es un buen cineasta. ¡Ah, qué buen cineasta si ni vende! Le dijeron todavía. Bueno, pues sí, sí quiero trabajar con él. Y entonces Rafa se pone a leer el libreto que le dejó Arturo Ripstein y dijo, me encanta, quiero trabajar con él, pero él tenía un contrato firmado para la película que estaba haciendo. Resulta que fue a ver a los productores y habló con ellos y les dijo, ¿saben qué? Pues, miren, fíjense que vino don Arturo Ripstein y él me está ofreciendo un personaje en una de sus películas y quiero que me den permiso. Pues resulta que los productores de la película en donde estaba trabajando Rafael Inclán le dijeron no. De entrada, Ripstein es un pesado, grosero, patán, maleducado, gritón. ¿Qué vas a ir a hacer allá? Segundo, no creas que te va a pagar una fortuna, porque Ripstein no vende en taquilla, no, su cine es otra cosa, y aquí lo que estamos haciendo, pues es entretenimiento para el pueblo, aquí son las ficheras, entonces, pues no, la verdad es que no te damos permiso porque además el personaje que vas a hacer ahora con nosotros es el Mofles. Y si tú te vas con Ripstein, vas a afectar nuestro personaje y no vamos a vender. Así es que no hay permiso. Pues entonces ahí va Rafael Inclán a buscar a don Arturo Ripstein y le dice, oiga, pues ¿qué cree? Fíjese que no me dieron permiso. Entonces, pues declino la oferta, muchas gracias y será en otro momento. Y se voltea muy enojado Arturo Ripstein y le dice, oiga, señor Inclán, ¿y usted le va a hacer caso a esa bola de estúpidos que ni saben hacer cine, que ni saben hacer películas? Pues sí les hizo caso. Rafael Inclán les hizo caso y no se fue a trabajar con Arturo Ripstein. Bueno, pasan los años, de hecho pasaron 12 años, no fue poquito. Pasan 12 años y se vuelven a encontrar Arturo Ripstein y Rafael Inclán. ¿Qué era lo que quería Rafael? Rafael no quería ser encasillado solamente en películas de ficheras, en películas de sexy comedias. Él quería demostrar que tenía la capacidad actoral para desarrollar otro tipo de personajes y no solamente esos. Entonces, encuentra a Arturo Ripstein y le dice, oiga señor, otra vez vengo a pedirle una oportunidad en un papel en alguna de sus películas. Mire, ya no tengo contrato, ya estoy libre, deme chance. Y entonces Ripstein voltea muy enojado y payaso, la verdad, ¿no? Y entonces le dice, a ver, señor Inclán, usted ya es protagonista de películas. ¿A poco le podría interesar un papelito pequeño que yo tendría ahorita para usted? Yo no creo, porque mire, ese papelito que tengo es de un sargento, pero no va a salir mucho tiempo en pantalla. Entonces, ¿a poco eso le interesaría? Rafael no dijo nada, se da la vuelta y se fue. Ay, dijo Ripstein, pues total, el que vino a pedir la oportunidad fue él, no yo. Y ya Ripstein se quedó muy enojado y se siguió haciendo sus cosas. Como a la media hora regresa Rafael Inclán, pero vestido de militar, sí, fíjense, vestido de sargento, y le dijo, señor Ripstein, así me quiere ver, aquí me tiene. Inmediatamente Arturo le dijo, estás contratado. Desde ahí empiezan a trabajar juntos Arturo Ripstein y Rafael Inclán. Bueno, imagínense ustedes que cuando hacen una película de Arturo Ripstein que se llamó El Evangelio, Rafael Inclán estuvo nominado para recibir el Ariel por lo buen actor en que lo había convertido Arturo Ripstein. Pero cuando
Rafa va y le dice a Ripstein, oiga, fíjese que pues me están nominando al Ariel. Le dijo, ah, ni te emociones, no te lo van a dar. ¿Y sabes por qué no te lo van a dar? Porque la industria me odia. Y para darme en la torre no te van a dar el premio. Pues dicho y hecho, no se lo dieron el Ariel, se lo dieron de hecho a Jesús Ochoa. Cuando Jesús Ochoa sube al escenario y recibe su premio Ariel, se lo dedica 100% a Rafael Inclán. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente que él era el ganador, nada más que no se lo habían dado, pues obviamente por las rencillas que tenían entre Ripstein y toda la industria cinematográfica de México. Bueno, fíjense que en realidad Rafael Inclán sí ganó un premio Ariel, pero fue hasta el 2004 y lo hizo con la película esta de Nicotina donde sale con Diego Luna. Ahí sí lo ganó. Bueno, pues Rafael Inclán, un actor de cine, un actor de teatro, un actor de televisión, de series, de telenovelas, un actor al que nunca le ha faltado trabajo, nunca, pero nunca ha sabido ahorrar. No tiene dinerito. De hecho, fíjense, ahí hizo su testamento y en el testamento le pregunta el notario, oiga, y dígame qué es lo que tiene. Y dijo Rafa, pues nada, no tengo nada, pero sí pienso tener en algún momento, ya voy a empezar a portarme bien y ya voy a tener mi dinerito, le dijo, ya voy a empezar a ahorrar. Oigan, Rafael Inclán, hasta que cumplió 60 años, le cayó el 20 que tenía que ahorrar para una casa y tenía que ahorrar para su futuro. Hoy ya tiene su casita, hoy por lo menos, si llega a faltar en algún momento, ya va a tener pues una casa que heredarle a sus hijos, pero fue hasta sus 60 años, ya tiene su casa y además, pues fíjense que sabe que tiene que ahorrar porque ha tenido serios problemas de salud. Rafael Inclán. Miren, de entrada, fíjense que por la edad, las vértebras de su columna se le fueron pegando, juntando. Ya no tienen ese soporte como esponjita que tenemos entre una y otra. Entonces le tuvieron que poner una prótesis en la espalda, en las vértebras. Y porque los dolores eran terribles los que le daban a Rafael Inclán. Tiene problemas pulmonares que le dificultan hablar con normalidad. Tiene una cirugía que le hicieron a corazón abierto y aún así Rafa Inclán sigue trabajando. Cojea cuando camina, pero miren, él sigue en pie de lucha. Ya tiene 81 años, Rafa Inclán, pero si algo se le puede aplaudir a este personaje es que parece chamaco. Anda feliz de la vida, brincando de un lado para otro. Es muy dicharachero, pero sigue siendo coqueto don Rafael Inclán. De hecho, fíjense ustedes que, aunque no lo crean, apenas se casó en el 2019. Pues digamos que tiene, ¿cuánto? 3 años de casado. Se casó con Paola Labat, nada más y nada menos que con la hermana de Adriana Labat, la hija de don Jorge Labat, valga la redundancia, tantos Labat, ¿no? Esta muchacha es 35 años menor que Rafael Inclán. Ellos, fíjense que se conocieron porque Rafael Inclán era muy amigo, o seguirá siendo muy amigo, de la Choti Rodríguez, la mamá de Adriana y de Paola. Fíjense lo que son las cosas, ex suegra de Rafa Márquez, ¿no? Bueno, esta muchacha, Paola, ya es madre. De hecho, ella tiene 2 hijos de un matrimonio anterior. Y bueno, Rafael Inclán, que en su momento, digamos, de paternidad, donde sus hijos lo necesitaban, él no pudo estar con ellos porque tenía muchísimo trabajo. Y ahora que ya lo recuperó y que ahora ya tiene una mejor relación con ellos, pues ya no es como hijos, en realidad ya son como amigos. Son tan amigos que incluso los invitó a la boda que tuvo con Paola, ahí están los dos, con Paola en el 2019. ¿Qué ha sido de los hijos de Rafael Inclán? Joel es vendedor. Rafa, su primogénito, su primer hijo, él trabajó en la producción de don Javier López Chabelo durante muchos años. Lilian, su otra hija, ella está casada con el actor, este muchacho que se llama Leonardo Daniel. Con él está casada justamente esta Lilian Davis, ¿no? Es el nombre de ellas. Don Rafael Inclán ha hecho hasta el momento más de 130 películas, una cantidad incontable de obras de teatro, de televisión, de series, un hombre mucho, mucho, muy trabajador y que ha demostrado pues que cuando se tiene talento, miren, pues podrá estar uno feíto, lo que ustedes quieran, pero el señor de que
llena la pantalla indiscutible. Y una de las películas, en lo personal, que a mí me encantan de Rafael Inclán es la de Bienvenido Paisano con doña María Sorte. Oigan, qué película tan buena, puras peripecias y además de todo, pues muy entretenida. Si tienen oportunidad, véanla y conocemos a un Rafael Inclán distinto, diferente a lo que hacía con el rollo de las ficheras. Que por cierto, fíjense que Rafa nunca hizo películas, nunca hizo escenas tan subidas de tono. Quien sí las hizo era don Alfonso Sayas. Oiga, le encantaba quitarse la ropa a don Alfonso Sayas, pero a Rafael Inclán no, le costaba más trabajo hacer este tipo de papeles y sin embargo se logró consolidar en este tipo de cine. Pero bueno, pues hasta ahí está la historia de Rafael Inclán. Ojalá de verdad les haya gustado esta historia y por supuesto que aquí estamos cerrando esta semana. Ojalá nos puedan acompañar el domingo 9 de la noche en nuestra transmisión del Alarido y el lunes regresamos a nuestras actividades normalitas. Ya nos iremos enterando cómo va la situación en cuestión de la salud de Jorgito Carvajal, que esperemos en Dios que todo vaya mejorando y que todo vaya resultando para bien. Por lo pronto, les deseo que tengan un extraordinario fin de semana. Cuídense mucho, pásenla bonito y nos vemos, si Diosito quiere, hasta el próximo domingo, 9 de la noche. Soy Felipe Cruz del Philip. El lunes les voy a contar un chisme del canal del Philip. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Besos.